Ya se ve, Miss. Ok, entonces sí, todo bien con Fática, si me de explicar, ¿me entendieron? ¿O repito algo? Todo bien, Miss. Todo bien, entonces continuamos, ¿vale? Vamos con metalingüística. Que nos dice que siempre pues está presente, ¿no? En la lengua principalmente. Y aquí, diferencia de las demás, es que aquí va a ser una particularidad de la misma. ¿De qué se trata esto? Que si estamos hablando, no sé, si nuestra oración utiliza el lenguaje de español, vamos a terminar con español. Si al inicio utilizamos francés, va a terminar en francés. Si al inicio empezamos con inglés, va a terminar con inglés. Entonces, a eso se refiere sobre una particularidad de la misma y que va a utilizar el uso de la misma lengua. Aquí no es nada de que empezamos en idioma español o empezamos, no sé, a redactar de algo que tenga que ver con gramática, con ortografía, y no sé, nos vamos a otro tema y no sé, hablamos de maquillaje, de deporte, de fútbol, de videojuegos, no. Aquí si estamos utilizando el idioma de español, terminamos con español. Si estamos explicando a lo mejor algo de gramática, no sé, las vocales, las consonantes, por un ejemplo, vamos a terminar con ese tema, ¿vale? Y obviamente aquí nos dice igual otro ejemplo de que estamos hablando de particular de la misma. Igual, si estamos hablando de un tema al inicio, acuérdense que un texto, todo texto inicia con inicio, desarrollo y conclusión. Si en inicio estamos empezando con esa introducción, obviamente en desarrollo no va a ir lo mismo. Entonces tiene que ir un orden lógico. A eso también se refiere la función metalingüística. Entonces, palabras claves de aquí, que en el texto debe de ir un orden lógico, de coherencia, y que si estamos hablando el uso de la lengua en español, va a terminar nuestra oración, nuestro texto con español. Si lo estamos iniciando con inglés, el idioma inglés o la lengua inglesa, lo terminamos con esa misma. Si empezamos con francés, con italiano, con esa misma terminamos. Vale, chicos, igual aquí entra ejemplos. Cuando decimos o nos vienen así, no sé si han entrado a la página de Wikipedia al principio, del griego tal, del latín tal. Tanto ahí estamos ocupando ortografía como estamos dándole el uso de la lengua, porque si se dan cuenta cuando nos viene eso, del griego tal, nos viene como que palabras entre comillas que realmente no sabemos, ¿no? Pero es así, por eso del griego tal es como esa palabra, no sé, ponemos un ejemplo de una palabra naturaleza y nos viene del latín tal, es como la palabra naturaleza, cómo se dice o cómo se escribe en latín. O igual, el griego tal, igual, cómo es que la palabra naturaleza, cómo es que suena, se escribe en griego. ¿Vale? Ahí que estamos haciendo. Tanto hay una particularidad de la misma porque no cambiamos de tema, o sea, no empezamos del griego tal y empezamos con otra cosa, con otro tema, no. Tanto está el uso de la misma lengua y obviamente el uso de la lengua. ¿Vale, chicos? ¿Dudas con metalingüística? No. No, maestra. ¿Ninguna? Entonces les voy a dejar de compartir y les voy a mostrar un video, ¿vale? Igual pónganle mucha atención, solamente el video es para complementar de lo que hemos visto de todas estas funciones de la lengua, ¿vale? Igual me dicen por el chat solamente la palabra sí, si lo escuchan y si lo ven. Por favor, chicos. Vamos a ver ahora el tema de las funciones de la lengua. Este tema es de los más importantes. No puedes presentarte al examen sin saber esto. Las funciones de la lengua son, vaya, funciones que le damos al lenguaje. El uso que le damos al lenguaje con determinado objetivo. Por ejemplo, podemos utilizar el lenguaje para una función de informar, para una función de persuadir a alguien más, una función para expresar los sentimientos. Y entonces tenemos estas 6 funciones de la lengua. Vamos a ver una por una. La función referencial se utiliza para dar información.
Por eso a veces también se le llama función informativa, pero normalmente es función referencial. Se utiliza cuando se desea transmitir hechos, explicaciones o algún dato, informar de algo. Por eso es muy utilizada en libros de texto, enciclopedias, periódicos, informes, monografías, etcétera. Por ejemplo, si yo digo, la capital de Francia es París, estoy informando. O si digo, la vacuna contra el COVID ha llegado a México, mi pulmón es rosa o cualquier otra cosa que transmita información objetiva. La función apelativa se utiliza para apelar, para convencer, para persuadir a las personas. La vas a utilizar cuando quieres influir en una persona para que haga algo. Por ejemplo, si yo les digo, préstenme atención aquí, ahí ya estoy utilizando la función apelativa porque los estoy animando a hacer algo, en este caso a prestarme atención. Esta función de la lengua la utilizan mucho en las ventas para convencer a las personas de comprar algo. También en algunos carteles que pegan en los hoteles o en los restaurantes que te dicen no fumar, o los anuncios gigantes en la carretera, todo lo que te trate de persuadir y convencer. La función emotiva, como su nombre lo dice, se utiliza para reflejar expresiones personales, para reflejar sentimientos, expresar deseos, intereses, opiniones. Por ejemplo, cuando decimos, wow, eso es genial, estoy utilizando la función emotiva, porque estoy expresando que algo me parece genial, lo estoy aprobando. O cuando conozco a alguien y le digo, es un placer conocerlo. Estoy expresando que para mí es un placer conocerlo. Estoy utilizando la función emotiva. Es importante no confundir la función emotiva con la función poética. La función poética, que también se le llama función estética, es la que se utiliza para producir una sensación de estética, o sea, una sensación de elegancia, de belleza, de gracia, de agrado. Y como el nombre lo dice, es la que es utilizada en los poemas, en los refranes, en las rimas, en los textos dramáticos, en las canciones, etcétera. Y algunos ejemplos, puede ser algún poema o algún refrán. Al que madruga Dios lo ayuda, o de tal palo tal astilla. Y la función fática se utiliza para iniciar, prolongar, o sea, alargar o interrumpir la conversación. Bueno, y todos hemos utilizado la función fática. Por ejemplo, cuando queremos iniciar una conversación, ¿qué decimos? Decimos hola. Estamos iniciando la conversación con un hola, estamos utilizando la función fática. Cuando queremos prolongar la conversación porque se ha hecho un silencio, podemos preguntar, ¿y qué dices al respecto? O ¿y qué opinas para prolongar la conversación? O para interrumpir la conversación podemos decir, bueno, ya no tengo tiempo, después te marco y me voy o cuelgo la llamada, decir un adiós, también hasta luego. Otro ejemplo donde podría verse la función fática sería cuando vamos todos en el transporte público y hay un silencio incómodo y nadie está hablando, nosotros podemos decir, uff, qué frío hace esta mañana, ¿no? Y con eso estoy iniciando la conversación y entonces los demás responden y empezamos a hablar. Bien, por último, la función metalingüística está presente cuando usamos el lenguaje para hablar de una particularidad del lenguaje. O sea, cuando utilizamos el lenguaje para hablar de una propiedad del lenguaje. Y esto se ve demasiado en gramática. Por ejemplo, cuando decimos la H es muda y no se pronuncia al hablar, estamos utilizando el lenguaje para hablar de una cierta característica del lenguaje. Entonces estamos utilizando la función metalingüística. Otro ejemplo sería cuando decimos tal palabra viene del latín que significa tal cosa. Bien, ya hemos terminado, pero ahora les voy a dejar estas preguntas aquí para que practiquen. Recuerden que pueden pausar el video y la respuesta va a aparecer. Chicos, estos ejercicios se los dejo de tarea, ¿vale? Y la siguiente clase los vemos. No sé, copéenlos o tómenle captura y me avisan cuando ya, ¿vale? Por el chat.
Me dicen los demás cuando ya, chicos. Ok, entonces se les quedan de tareas esos ejercicios y la siguiente clase los revisamos, ¿vale? O me los mandan por privado y yo los reviso. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar, ¿vale? ¿Dudas entonces con esta unidad de funciones para continuar? Ninguna duda, maestra. Ok, entonces seguimos, ¿vale? Vamos ahora con unidad 2, que serían las formas discursivas del texto. El texto, chicos, en primera parte. Ok, Ivonne, está bien, ninguna duda. En primera parte, pues, ¿qué sabemos, no? Que el texto debe de contener sentido. ¿Sentido a qué se refiere? Sentido de lo que estemos hablando, ¿no? No podemos hablar de cosas ilógicas o cosas que no están verificadas o cosas erróneas o cosas falsas en un texto. Por ejemplo, ponemos de ejemplo un artículo de divulgación. Debe de tener sentido de lo que estamos hablando o de lo que más bien el científico nos está transmitiendo, ¿no? A lo mejor este conocimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor y si en el artículo o en la revista, lo que sea, viene un artículo de, no sé, de algún remedio casero para las uñas, para la piel, para una mascarilla, pues ¿qué va a hacer? Tanto podemos a lo mejor nosotros pues, correr peligro, ¿no? De que a lo mejor y pues nos equivoquemos de algún ingrediente o de porción o de que pues sea falsa, ¿no? Ese artículo. Entonces debe tener sentido de lo que ya sea un escritor, un científico, un periodista nos desea transmitir, ¿vale? No nada más es a lo mejor digo algún maestro, algún autor, algún artista, algún pintor, lo que sea. Entonces todo texto que nos quieran comunicar y transmitir pues debe de tener sentido, coherencia. Es la lógica de lo que estemos hablando. Ya sabemos que el texto se conforma por tres partes, que tanto inicio, desarrollo y conclusión o final, como ustedes quieran decirlo, pues hablemos de lo mismo, ¿no? No podemos estar hablando a lo mejor en inicio de la naturaleza o del fútbol y al final estar hablando de otro tema que ni siquiera, ¿no? Que se salga pues todo de la mano. Entonces tenemos que estar hablando tanto en inicio de algo, de algún subtemita, a lo mejor de definición de naturaleza, a lo mejor en desarrollo, características, ventajas, desventajas, a lo mejor fauna, vegetación, y en conclusión, a lo mejor y ejemplos de animales que habitan ahí, o alimentos que existen ahí, o plantas, tipo de plantas, pero todo va relacionado con la naturaleza. No, a lo mejor y estoy hablando inicio, desarrollo, y en final me salgo del tema. ¿No? Me voy a otros temas que ni siquiera, que nada que ver. Entonces, en las tres partes del texto debe tener coherencia y lógica más bien de lo que estamos hablando también. Porque aunque a lo mejor, fíjense, estemos hablando en inicio, desarrollo y conclusión de lo mismo, sí, pero si no hay coherencia en lo que está redactado, escrito, o de lo que estamos escuchando del texto, pues se pierde lo que se llama coherencia, ¿no? Entonces, no importa. Sí, no por el hecho de que sí, a lo mejor y sí estamos hablando en las tres partes de ese tema, pero obviamente tiene que estar bien escrito, ¿no? Que sea entendible para todo público. Adecuación, a eso vamos, que sea adecuado para todo público, que lo esté escuchando, que lo esté, a lo mejor que lo transcriba o que se lo enseñen, que lo redacte, ¿no? Que sea adecuado para todo público. ¿Vale? Tanto para niños, para jóvenes y para adultos, para a lo mejor gente de la tercera edad, pero que sea apto para todo público. Aquí no hay nada de exclusiones o para un público en específico, no. Debe de ser adecuado simplemente para el humano, para la población, ¿vale? Integridad íntegro, que sea único, que a lo mejor, y retomando el ejemplo, el artículo de divulgación de un remedio para las uñas,
para el crecimiento, no sé, sea copia de otra revista, o sea copia de otra persona, o solamente que lo hayan retomado y que lo pongan solamente para su revista, no, que sea íntegro de la persona que lo hizo, ¿no? Y también obviamente que tanto sea único y que esté realizado por esa persona, que sea único, que nada, así a lo mejor y sí quieran hacer muchas copias, pero no, debe de tener esta autenticidad, ¿vale? O sea, que sea único ante todas las personas. También nos dice que para que un texto sea comprendido, pues debe de ser por un receptor, no nada más por eso, pero pues ya habíamos dicho, ¿no? Que también por el oyente, ¿no? Tanto lo escuches tú o pues obviamente tú recibas ese mensaje, ¿no? Receptor. Y obviamente aparte de todo esto, ya las características que les acabo de mencionar del texto, pues hay otras dos que contenga obviamente información necesaria, que no hagamos tanto choro, que escribamos tanta información, a que nos venga tanta información, debe de ser lo necesario para que obviamente sea entendido para todo público. Y obviamente siempre, siempre, siempre un texto debe tener una presentación adecuada. Tomemos de ejemplo, no sé, un libro. No sé si han visto los libros que obviamente viene la portada, la pasta, perdón, y en la pasta viene hasta el título. Después de la pasta nos viene, no sé, como que igual otra hoja que nos viene el título, otra vez. La siguiente que nos viene a lo mejor la editorial, el autor, y en la siguiente nos viene el índice y ahí, ¿no? Entonces ahí existe la presentación de que esté bien ordenado el libro, de que sea adecuado para el público, de que tenga también coherencia, porque imagínense si en la portada ya nos empiezan a redactar, o sea, ahí dices como que, ¿qué onda, no? Como en la portada pues ya nos van a empezar a redactar o explicar de qué se está tratando el libro, no. Debe tener sus apartados y que sean entendibles, ¿no? Que sea adecuado, que tenga una presentación adecuada, igual. No sé si hablamos de un cuento, lo mismo, si hablamos de una monografía, lo mismo. Si hablamos de un reportaje, lo mismo. En todo, pues debe tener una presentación adecuada. Para eso el texto tiene dos clasificaciones. Una es por la intención comunicativa y la otra es por su forma discursiva. Por intención comunicativa tenemos los textos científicos. Aquí, ¿quiénes participan? Pues claramente, ¿no? Los científicos. ¿Cuál es el propósito o intención de este? Es solamente y únicamente comunicar algún conocimiento de lo que sea de matemáticas, de fórmulas, de medicamentos, de enfermedades, de tratamientos, de a lo mejor como remedios caseros, de plantas, animales, de lo que sea, ¿no? Entonces, aquí solamente comunicar algún conocimiento de otra persona que nos transmitan ese conocimiento. Ejemplos de dónde los podemos encontrar o que nos transmite más bien este conocimiento precisamente, pues son los diccionarios. ¿Conocimiento de qué? Pues de que nos vienen las palabras, ¿no? Y no sé si han visto que hasta en los diccionarios nos vienen como que apartados de adverbios, de adjetivos, de cómo pues escribir las palabras, hasta incluso vienen del cuerpo humano, o sea, cositas así, ¿no? Apartados. Entonces, pues eso qué hace, ¿no? Nos transmite pues ese conocimiento. ¿Vale? Las enciclopedias lo mismo. Que una enciclopedia sea de a lo mejor de anatomía, igual, precisamente, ¿no? Nos está transmitiendo pues esa parte. Los libros de texto igual, ponemos de ejemplo los de historia. Esos, ¿no? Son claro ejemplo. Pues nos viene la historia de México, de, no sé, de la Revolución Mexicana, de la Revolución Francesa, del plan de Ayala, de Ayutla, de lo que sea de los presidentes, de las etapas de la Revolución, nos está precisamente transmitiendo algún conocimiento. Lo que ya pasó, ¿no? Porque pues es historia. Las monografías que acabamos de ver lo mismo. Una monografía de qué, de algún tema, de la vegetación, que nos vienen ilustraciones y precisamente, no siempre va a ser escrito, chicos, ¿eh? Aquí en textos científicos no me refiero solamente a la información que venga, no. Por aquí lo vemos en monografías. A veces hasta a la gente se les hace más entendible una monografía por las ilustraciones que por la información que venga ahí. Ponemos de ejemplo, no sé, que un niño que pues obviamente pues tenga problemas, ¿no? Para entender o identificar, a lo mejor qué animales habitan en el bosque templado. Y con solo verlos, que venga ahí un león, ponemos de ejemplo un león, una jirafa, lo que sea, una foca, lo que sea, pues ya identifica y dice, ah, no, o sea, no sé, y ese conocimiento precisamente se lo transmite a su compañero.
que le diga, no, pues es que yo no leí lo que decía mi monografía, pero por lo que yo vi o entendí, es que el león habita ahí, o la foca habita ahí, o las abejas habitan ahí, ¿no? O el cocodrilo habita ahí. Entonces, no siempre va a ser escrito, aquí no siempre se va a referir a transmitir algún conocimiento de escrito, no. A veces utilizamos otras maneras precisamente a observar y a ver, como las monografías, ¿vale? Es tan igual lo que acabamos de ver como los artículos de investigación y de divulgación científica. Lo mismo, de que nos vengan algún, no sé, apartado, que ya, no sé, hicieron alguna vacuna de tal enfermedad, o que ya, no sé, trabajaron en otra vacuna de otro tipo para la enfermedad de la pandemia, del COVID, o de otra enfermedad, no en específica. ¿Y qué hace? Pues nos está transmitiendo ese conocimiento para que a lo mejor algún doctor precisamente. Fíjense, los científicos, pues ellos cumplen, ¿no? Con ese, transmitir esos conocimientos importantes a quienes van a recurrir a qué, a otros medios, a lo mejor a las noticias, a los reporteros, a internet, a videos, a audios, a no sé, ¿no? A lo mejor a pláticas o a conferencias, ¿no? Y ahí ellos qué hacen, a lo mejor que asista a alguna conferencia del científico, algún doctor. ¿Qué hace el doctor? Ya le escuchó ese conocimiento y de ahí qué va a hacer el doctor, transmitirlo a sus pacientes, a lo mejor a sus conocidos, a su familia, a sus hijos, y ahí ya se hace una cadenita que se va precisamente comunicando, transmitiendo ese conocimiento, que llegó de algo, pues ya se volvió a muchas personas, ¿no? Ya muchas personas lo saben. Dudas con textos científicos, entonces aquí personas que entran aquí son precisamente específicamente puros científicos, ¿vale? ¿Dudas? Contextos científicos. No, maestra. No, entonces, no, ok, entonces continuamos con textos literarios. Literarios, literatura. Los que ya han estudiado esta materia, pues que entran aquí. Son el resultado de la teoría artística. Tanto puede ser, fíjense, igual escrita, de algún poema, de algún verso, de algún párrafo, de alguna canción, de algún cuento, de alguna novela, de algún ensayo, de alguna leyenda, lo que sea. Tanto puede ser que igual, o sea, me refiero a tarea artística que entra de todo. Tanto que tú la realices, que tú la interpretes, que tú la redactes, tanto a lo mejor entraría aquí alguna pintura artística. Entonces, literatura, ustedes saben que hay muchos pintores, ¿no? De la literatura pues, que fueron famosos, ¿no? Entonces, aquí entra todo, tanto de que la escuches, tú la hagas, o interactúes tú, o simplemente que igual te la cuentes. En eso se entran, pues ya sabemos, ¿no? Lo que son los escritores de los libros y los autores, ¿vale? Entonces aquí va a ser, en la otra eran científicos y aquí van a ser escritores y autores. De todo artístico, de toda artesanía, todo, 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 ¿vale? Entonces aquí, otra palabra clave es que aparte de eso, ponemos de ejemplo igual un escritor que haga un libro del amor, de la depresión, no sé, aquí qué va a hacer, va a enriquecer la lengua por muchas cosas, no nada más de lo bonito, de que hable de cosas bonitas, sino de que precisamente él va a enriquecer su libro, ¿para qué? Al momento en que va a comunicar sus conocimientos, va a agregar a lo mejor fragmentos, experiencias o apreciaciones de su realidad, de la actualidad. Ponemos de ejemplo el de la depresión. ¿Qué tal autor hizo un libro de la depresión en la actualidad o en los jóvenes? Entonces, ¿ahí qué va a hacer? Tanto va a enriquecer la lengua simplemente por cumplir o por transmitir el conocimiento. Ahí ya nos está enriqueciendo la lengua, porque igual de ese libro otra persona lo lee y a lo mejor y le guste mucho, 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 y igual se lo transmite a otra persona, se lo recomienda ese libro. Entonces ahí ya enriqueció la lengua de tal persona que ya leyó ese libro, igual de la otra, y de la otra, y de la otra. Entonces, simplemente enriquece la lengua aquí el escritor o el autor de tal obra al vertir sus conocimientos. Igual no es nada en específico, puede ser de cualquier tema, tanto bueno, malo o peor, o bonito o feo, ¿vale? Sentimientos, ¿por qué? Porque igual retomamos el ejemplo del libro de la depresión en la actualidad o en los jóvenes. Ahí qué va a ser el escritor o el autor de tal libro. Pues a lo mejor, obviamente, ¿no? O sea, en todo libro, chicos, pues va a existir las emociones y sentimientos, porque el autor, pues así lo hace. No todo libro, ya sabemos si es bueno, si es bonito, si es feo,
va a haber o siempre va a haber sentimientos, tanto de los personajes o del sentimiento que simplemente el autor le ponga al hacerlo. Y aquí que ustedes dicen, ¿por qué entraría, no? Sentimientos y emociones. Aquí, en apreciaciones a la realidad. Ponemos de ejemplo que si el autor ya hizo el libro de la depresión en la actualidad o en los jóvenes, sí. Así que va a ser, a lo mejor puede que haga relaciones entre a lo mejor sus años, en sus épocas, a lo mejor en algunos hechos importantes en que los jóvenes o algunos acontecimientos importantes que hay que recalcar de la depresión. Y ahorita lo relaciono, lo compare con la actualidad, que se sigue dando la depresión en los jóvenes, que a lo mejor las estadísticas o los puntajes ya subieron, o de que cada vez los jóvenes pues se sienten así o llegan a cosas mayores, ahí hay una relación. Y a lo mejor pongamos de ejemplo que en algún fragmento el autor o el escritor ponga sentimientos de que los jóvenes se sienten, pues no sé, mal, solos, tristes con ellos, con la familia, o que sean muchos factores. Les digo, tanto pueden ser de los personajes que entren ahí, que simplemente digan, no sé, que sea un cuento, que tal princesa se sienta muy feliz porque ya tiene a su príncipe azul. Ahí entraron emociones y sentimientos. O en el que estaba poniendo, ¿no? El de la depresión. Igual que existan sentimientos que hay que el autor precisamente esté narrando, porque él pues lo quiere o lo ve así, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto en sus años como ahorita pues se está dando cuenta, ¿no? Y hay una relación de que todavía existe eso y hay sentimientos ahí encontrados. Y pues apreciarse la realidad ya se los expliqué, porque pues pueden, ¿no? Que a lo mejor en sus años atrás retome fragmentos importantes. A lo mejor no de depresión, cambiamos otro ejemplo, de algún acontecimiento, o de sismos, que el libro se trata de sismos, o de problemas o desastres, ¿no? Naturales. Ahí qué va a hacer, ¿no? Pues va a haber a lo mejor igual una comparación de años o de tal año en específico con la actualidad, o del sismo del 2017, ahorita del 2021 o 2020, ¿no? Entonces ahí siempre en todo libro se va a encontrar el autor, el escritor, o simplemente no se va a dar así, que relacione entre una cosa u otra, algún acontecimiento, alguna noticia, algún hecho importante a lo mejor de México, y que ahorita a lo mejor todavía exista, o no, o que hayamos mejorado o hayamos empeorado, ¿no? Entonces, ¿con qué intención? Pues va a ser de recrearla, lo mismo, ¿no? Decía, que a lo mejor retomó un fragmento del sismo del 17 en su libro, que no, que pues fue, o México pasó por momentos difíciles y que a lo mejor en 2020, pues no, o sea, no hubo pues así ningún desastre, pues México a pesar, pero no hubo ningún desastre natural, pero sí hubo, ¿no? De salud. Entonces, fíjense, ahí entran que apreciaciones a la realidad, porque es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Y hubo una comparación, lo recreó, ¿vale? A lo mejor y sí retomó o simplemente lo cambió de contexto, ¿vale? ¿Dudas? Contexto literario. Y bueno, aquí les puse abajito ejemplos de dónde lo podemos encontrar. Ya les dije que en cuentos, en las novelas, en las leyendas y en las fábulas. Igual en las leyendas, igual un ejemplo igual claro, ¿no? No sé, leyenda de La Llorona, ponemos de ejemplo ese, pues ya viene tanto de apreciaciones a la realidad, porque ya viene de años atrás, ¿no? Quien sea que la haya así hecho, narrado o dicho, pues ya ahorita ya todo México pues sí sabe, ¿no? Esa. Entonces, igual tuvo que ver aquí la realidad, porque pues hay hasta incluso, ¿no? Ustedes están de acuerdo que a lo mejor el libro de hace 50 años o la leyenda de hace 50 años de La Llorona, pues no es la misma de ahorita, ¿no? O sea, cambiaron algunas cosas. Y aquí es donde se da eso, apreciaciones a la realidad. Sentimientos, porque obviamente, tanto a lo mejor La Llorona, lo que es la mujer, el personaje, pues hubo sentimientos y emociones, o simplemente quien la narró, quien la dijo, o el origen de donde venga, pues ocupó eso, ¿no? Sentimientos y emociones y conocimientos por lo mismo, porque yo creo que la persona que narró, pues esa leyenda, pues yo a lo mejor que la vio o la escuchó, cualquiera de eso, y ya desde ahí, cuando yo tengo ese conocimiento, o yo inventé, o yo haya hecho esa leyenda, pues yo se lo voy a transmitir a otra persona, y ¿qué voy a hacer ahí? Le voy a transmitir ese conocimiento. Y esa persona que va a hacer, se lo cuenta a la vecina, se lo cuenta a su sobrina, a la prima, y ahí se va la cadenita.
¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre en cualquier cosa, ya les dijeron nada más en algún libro, en todo esto, pues va a existir siempre un conocimiento, sentimientos tanto de los personajes que existen ahí o simplemente de quien lo creó. Y apreciaciones de la realidad, lo mismo, con los años o que, años pasados o simplemente en la actualidad. Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos, con texto literario? Maestra. Mandarín, No. Ariel, ¿me querías decir algo? ¿O es que no te escuché? ¿Tienes dudas? No, le decía que no hay dudas. Ok, entonces, pues hasta aquí nos quedamos, ¿vale, chicos? En textos periodísticos. Ellas llevan su tarea y me la mandan por privado, ¿vale? Para que yo se la revise. Y pues hasta aquí nos quedamos, chicos. El próximo miércoles nos quedamos aquí en